Muy, pero muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de El Diván de los Héroes Podcast y otro episodio de nuestra cobertura de Ultimate Spider-Man, serie de cómics que venimos hablando hace bastante en el canal y que la verdad nunca nos ha defraudado, pero particularmente este episodio yo creo que se van a sorprender porque así nos sorprendimos nosotros cuando leímos el número 16 que fue, la verdad, una locura, quizás para muchos una sorpresa, para otros no tanto, porque ya había pistas de un poco lo que se avecinaba, pero no por eso deja de ser sorprendente, así que vamos a estar hablando de eso. Y me acompañan, como siempre, por supuesto, mis coequippers, Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estoy? No sé cómo estoy. Estoy confundido, no sé quién soy, no sé quién sos vos, no sé quién es Misterio, quién no es Misterio. ¿Tommy es Misterio? ¿Somos todos Misterio? ¿Qué onda? No, yo estoy así. Y como yo voy a jugar más que nunca mi carta de que soy el más que juega de visitante en todo lo que tiene que ver con Marvel. Así que ustedes van a tener que ayudarme a resolver esta esquizofrenia que me implantó el issue 16. Lo lamento por ustedes, pero va a ser un viaje entretenido, lleno de misterios. Patum. Perdón, después edito eso porque fue un chiste de mierda. Pero eso, Tommy. Ahora te toca levantar el muerto que yo acabo de hundir con un chiste pésimo. Gracias. Eh, qué numerito. Y la verdad, pobre 15 porque nos queda. Tendríamos que haberle dedicado 5 minutos al 15 como para darle su existencia que merece, pero rápido pasar al 16 y quién te dice al 17 que va a quedar para otro episodio, porque son cosas muy heavy que están ocurriendo para variar en el universo Ultimate del lado de Spider-Man. Así que seguramente pasemos el 15 medio rápido y entremos en el 16, que es como lo importante. Igual, ¿sabés qué pensaba hoy? Hoy a la mañana me releí los números, el 15 y el 16, porque ya han salido hace un par de meses. Particularmente el 15 es como que quedó medio lejos. Y pensaba, cuando empezamos nosotros a hacer esta cobertura de Ultimate, todavía estábamos en el volumen 6 de Amazing Spider-Man, la serie del 616, la serie principal, si se quiere. Y yo me acuerdo haber hecho un descargo un poco fuerte respecto em, de cómo necesitábamos un título secundario que un poco levante al muerto del título principal, que la verdad no estaba pasando por un muy buen momento. Y si bien creo que ha habido un público mucho más crítico que, no sé, que yo particularmente, que ha habido muchos momentos del volumen 6 que confesamente he dicho que me gustan y que disfruté y que me entretuvieron un montón, eh, la realidad es que había muchos ups and downs, ¿no? Y decía como, bueno, qué bueno que tenemos Ultimate, que está acá como un poco haciendo de la línea de cómics que estamos esperando todos los meses a leer. Y hoy que grabamos este episodio, puedo decir que ahora, para muchos quizás no lo saben, pero ya empezó el volumen 7 de Amazing Spider-Man, lo está escribiendo Joe Kelly, lo está dibujando Pepe Larraz, lo está coloreando Marte Gracia. También va a estar en unos números el gran John Romita Jr., que sigue después del volumen 6. Y la verdad que, si bien van tan solo 5 números, a mí me está encantando. La verdad que la estoy pasando muy bien con Amazing. Hace mucho tiempo que creo que no teníamos historias de este calibre, con un arte, la verdad que impresionante por parte de Pepe, pero con una historia también muy emotiva por parte de Joe Kelly, que tiene algunas salidas también muy propias de Joe Kelly, cuando está tratando de bromear y saca su lado más cómico. Pero la verdad que Amazing repuntó un montón y así como lo dije en Ultimate en su momento, digo que ahora tengo 2 series mensuales, que está bien, Amazing es cada 15 días, pero hay 2 series en el mes que me emocionan un montón y no quería dejar, valga la redundancia, asentado que Amazing está buenísimo, así que si alguien está escuchando esto y está muy enganchado con Ultimate y todavía no le dio chance a Amazing por las múltiples decepciones a lo largo de los años, les recomiendo fervientemente que le den una chance porque ahora sí que estamos en un buen momento. Yo te iba a decir, mira, decir que van apenas 5 issues cuando salió hace 20 minutos el número uno. Ustedes los que tienen títulos quincenales, están mal acostumbrados. La verdad, sí.
Qué bueno, pero qué suerte. Yo, vos sabés que venía pensando algo relativamente similar. Nosotros en Industrias El Diván de los Héroes, en nuestra torre ahí en Microcentro que tenemos de muchos pisos de alto con nuestros cientos de empleados, a veces nos juntábamos en el water cooler, viste, en el ascensor, a hablar de qué próxima cuestión está aconteciendo en los cómics y todo eso. Y yo venía pensando algo mientras charlábamos de lo que está resultando del título actual de Amazing, con el giro de calidad que tuvo para bien, etcétera. Y venía pensando que me parece que Ultimate Spider-Man, el título Ultimate Spider-Man del que hablamos y hablaremos el día de hoy, está entrando en esa etapa donde ya no es tanto un título al cual te podés meter desde el principio. Me parece que a todas las líneas nuevas, un poco ya va a empezar a pasar dentro de poquito con la línea Absolute de DC, que es, la verdad, es el intento más descarado de replicar la línea Ultimate directamente, pero bueno, lo aceptamos, a veces pasa. Pero creo que si a alguien vos le das el issue 15, por ejemplo, que vamos a comentar hoy, esa persona puede estar tan al corriente de lo que viene pasando en Ultimate Spider-Man y con la misma facilidad para entrar a la historia que si le das cualquier issue de Amazing de la serie regular que no sea un punto de entrada, ¿no? Como un número uno o ese tipo de cuestiones. Me da la sensación que estamos un poco entrando en esa etapa. No sé si les dé la misma sensación o no, porque a mí me da mucha curiosidad ver, porque me ha pasado poco de poder seguirlo en el día a día, ir siguiendo este tipo de cuestiones cuando van ocurriendo, de qué va pasando con los lectores. Te queda una base de gente que te sigue, se te suman lectores nuevos en algún momento, empezás a perder, entre comillas, lectores, como te pasa en cualquier otra serie, de que se te quedan rezagados y nunca vuelven. No lo sé, pero es una cuestión que teorizaba, como les decía, mientras estábamos en Torre El Diván de los Héroes, ahí en Microcentro, en nuestro fastuoso rascacielos. Sí, puede ser. Yo creo que eh, por, por la manera en que se están contando la historia, sobre todo en Ultimate, qué sé yo, siento que cada número pase con un mes, de mes a mes, tenés la suficiente información en el mismo cómic que te ayude a entender el cómic. Pero creo que la gran historia de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, ahí creo que sería un poco chocante si no leíste los 16 números anteriores, los 15 números anteriores o un par de números anteriores. Y me parece que con Amazing es un poco más simple porque tiene arcos bastante estructurados. Entonces, si enganchás, no sé, un cómic que sale mañana, por ahí los números que tendrías que leer serían dos o tres dependiendo de en qué momento del arco estás. Un arco de cuatro o cinco números. En Ultimate la estructura de arco está muy difusa. Hay números que son seguidos y tenés una misma historia como, no sé, los momentos donde estábamos en la Tierra Salvaje. Eran tres cómics seguidos, mucho, que sucedían entre que Peter y Harry quedan en la Tierra Salvaje o incluso dos, pero después ya en el tercero o en el cuarto ya esa historia se deja de lado, entonces ya tenés otro nuevo status quo. Está más, creo que está más armada la narrativa para un TPB medio grandecito. Que una narrativa de arcos de cinco o seis números como mucho, a veces que son hasta cuatro números cada arco, donde ahí se dificulta. No es lo mismo entrar en el número 2 o número 3 de un arco de 4 que entrar en el 3 o 4 de un arco de 12. Y siguiendo un poco con lo que dice Tommy, Amazing es muy Peter Parker centric. O sea, vos, más allá de que a veces entres en el medio de algo, es más fácil de seguir porque siempre estás alrededor de un personaje y entonces medio que si ya tenés cierta noción de quién es ese personaje, qué lo motiva, más o menos cuál es su status quo, rápidamente podés entender qué está pasando porque todo medio que le va pasando a él. Entonces es una narrativa muy centrada en un personaje solo. Y siento que eso es más sencillo que quizás Ultimate, que no está para nada centrada en un personaje solo. Quizás un poco más sí el primer arco, pero después, que es hasta el número 6, pero después todo lo que vino posterior a eso, el universo Ultimate se está centrando justamente como un universo. Tenés issues en donde están los Parkers y están alejados, como en el número 15, que están como medio en la fuga y de repente te habla un viejito que se parece al buitre y de repente ves que Richard tiene el traje y si no leíste lo anterior por ahí no entendés por qué. Y después tenés otros issues centrados, bueno, en Gwen, en Harry, y me parece que, bueno, en la dinámica de Peter y Harry, me parece que está mucho más centrado en sus personajes y medio que le tenés que ir siguiendo el hilo para saber
cómo se van desarrollando, porque si alguien entra ahora en el issue 16 no va a entender nada, y quizás si bien puede entender como el impacto de la situación, porque si conoces al personaje de Gwen Stacy, sabés que bueno, que no ha sido caracterizada de esta manera en la que está haciendo en este universo, por ahí el no tener el build-up hasta esto no te impacta tanto, porque a Gwen la venimos conociendo. Y es mucho más interesante leerlo desde el principio, porque está planteado como una cuestión universal y no como una cuestión de solo un personaje. Es una cuestión universal en donde vamos teniendo cucharaditas de muchos personajes, que si bien ya conocemos, evidentemente Hickman está jugando con esto de yo no voy a ir a lugares predecibles. Quizás algunos sí, y lo va a hacer en pos de la trama, pero fíjate que no está cayendo en lugares comunes. Así que me parece que son dos lógicas como muy distintas. También esto que hablábamos antes, creo que es muy distinto leer algo quincenal que leer algo mensual. Sobre todo para los lectores de Spider-Man, están acostumbrados a leer algo quincenal, que tiene un montón de fuertes, que hace que la historia continúe, que le agrega dinamismo, pero también tiene un montón de contras, que es que muchas veces el equipo principal no son los que pueden estar en absolutamente todos los números, te va cambiando el artista, a veces te cambia el guionista, porque no se puede seguir con un ritmo tan ajetreado como el de Amazing, mientras que en Ultimate, si bien tenemos el recambio Checheto Messina, hay una cuestión más de continuidad, tienen más tiempo, vos tenés más tiempo también para reelaborar la historia, es distinto y cada uno tiene sus pros y sus contras, pero creo que la diferencia principal radica en que Amazing es character-centric en un personaje, mientras que Ultimate es literalmente un universo, así que es más difícil entrarle de cualquier número. No sé vos, Alan, ¿qué pensás al respecto? O sea, es que es muy interesante la cuestión que comentan ambos. Yo lo venía pensando por una cuestión de el lector eternamente rezagado, que se le acumulan issues y vuelve después de cada tanto y te puede pasar esa cuestión de llegar y decir, ¿para que la historia va por dónde? ¿Qué carajo pasó en el medio? ¿De qué me perdí? Pero creo que es cierto que lo que viene haciendo Hickman, a diferencia de lo que podrá hacer cualquier guionista en Amazing, porque Amazing, nada, es la serie principal de Spider-Man del 616 y todo esto que mencionaban, lo que viene lo que viene haciendo Hickman es agarrar un universo nuevo de cero y tener que presentártelo de una manera bastante equilibrada. Que eso me parece que creo que es una virtud. Todo esto también dicho llegando a una revelación bastante importante ahora del issue 16, como venimos diciendo, que no podría haber ocurrido nunca en la línea principal de Amazing, jamás, porque la gente estaría alrededor de Marvel con antorchas y palos y picos y esas cosas, y probablemente con justa razón. Pero acá es un reveal bastante impresionante. Y eso me parece que viene del hecho de que Hickman puede venir desarrollando este universo de a poco. Yo igual creo, en relación a lo que decían, de que si uno se toma el tiempo de poder ir leyéndolo, ir siguiendo los arcos, me parece que viene siendo una lectura bastante amena. Yo un poco lo que pensaba es esta cuestión como del impacto comercial, ¿no? De que los número uno de los volúmenes nuevos de las series principales, para que se relanzan, bueno, para atraer lectores nuevos. Y las líneas nuevas como Absolute, Ultimate y todo eso, y medio que también. En algún momento ese efecto inicial de, che, vení que esto recién empieza, se va agotando. ¿Es eso algo malo? La verdad que no. Me da curiosidad ver cómo irá a impactar esto en Ultimate Spider-Man, porque es un título al que le viene yendo extraordinariamente bien, por suerte, con el correr de los meses, porque, recordemos niños, las cosas buenas no siempre venden, y las cosas malas a veces sí. Pero me da curiosidad ver qué irá pasando con Ultimate Spider-Man en eso, porque ahora, a esto quiero desembocar, es un punto en el que me parece que se está poniendo verdaderamente bueno. Si bien hasta ahora siempre vino siendo bueno, como venimos diciendo, el punto donde garpa leer esta línea nueva me parece que empieza a ser acá. Porque empieza a haber una cuestión de world building que es categóricamente distinta de la Tierra 616, donde necesariamente es distinta, donde no es solamente un Spider-Man alternativo, donde hay cosas estructurales acá, a este mundo donde vive esta versión de Peter Parker, que no puedes tener en la Tierra 616, y es donde Hickman puede contar algunas cosas distintas, que obviamente eso también engloba, por suerte, lo que tiene que ver con el desarrollo de personajes, las caracterizaciones, lo que les va pasando a ellos, etcétera. Pero me parece que es como que recién acá nos corrieron la cortina a ver como la trama mayor que podría haber de fondo. No sé si sus impresiones hayan sido de este estilo, si no nos podemos meter con el humilde pero querible Issue 15, del que hablaremos 45-50 segundos para después saltar como cocainómanos al issue 16. O no, capaz que quién sabe, nos sorprenda todo, porque todo puede ser un plan de misterio todo el tiempo. Y a lo mejor estemos una hora con el issue 15. No lo sé, pero ¿les parece si vamos entrando un poco en esas vibras? Absolutamente. Bueno, bien, entonces el issue 15 es un issue de Messina a quien yo he llegado a querer mucho, yo no voy a mentir. Al principio, la primera vez que lo dije, ¿quién es esta persona que no es Checheto? ¿Por qué no está Checheto acá? Y
hoy en día lo quiero mucho a Messina. Me ha caído muy bien. Sigue, Marian, ¿dirías que el momento de Peter y MJ en la telaraña es otro de los homenajes de Messina al Spider-Man de Raimi? Cerca del Absolutamente. final del De villano. hecho, no es el único. En el número 15 también está nuevamente la pose vista desde otro ángulo que la hace Peter Parker, que es de Spider-Man 2. Y esto claramente es el principio de Spider-Man 3, cuando están ellos en la telaraña hablando y antes de que caiga el simbionte en la Tierra. Así que sí, yo creo que Messina tiene un amor loco por las películas de Raimi, encuentra muchas poses homenajeables ahí y la verdad, ¿sabes qué? Lo banco. A mí me encanta, a mí me gusta ver una viñeta y decir, esto yo lo conozco de algún lado. Sí, además está la cuestión de, a ver, ¿cómo no quererlo? ¿No? ¿Cómo no quererlo? ¿Quiere el Spider-Man de Raimi igual que uno? Y bueno, ¿cómo no quererlo? Pero sigue siendo, o sea, más allá que hay una diferencia en el estilo entre Messina y Checheto, para mí sigue siendo el aspecto de este Ultimate Spider-Man. No es como que de golpe me pusieron que yo, no sé, a Deodato a dibujar, que nada que ver, por poner un ejemplo. O a Todd, el tío Todd, que todos lo queremos. Pero me gusta el uso de Messina, aunque las secuencias con Sandman acá me dieron a pensar si no hubiera sido capaz con buen issue para Checheto por la espectacularidad de algunas viñetas. ¿Qué tal les cayó la cuestión de esta versión de quien asumimos es Flynn Marco? Porque a mí un issue así, de respiro entre tanta trama y esto y lo otro, por sobre todo con la forma en la que se resuelve el conflicto, muy classic superheroine, ¿no? De que el chiste no era golpear al malo hasta que caiga, sino tratar de ayudarlo. No sé, me gustó, más allá de que el issue 16, todo esto que estamos diciendo, que sí lo vamos a hablar, pero me pareció un buen respiro en el medio y por sobre todo con lo que Hickman va estableciendo que se cuece de fondo con The Paper y Kingpin y Wilson Fisk. No sé cuáles hayan sido sus impresiones al respecto. Sí, el número tiene esta cosa de que es muy hablado. Todo el 15 es Mary Jane y Peter al principio charlando, ¿cómo es? Richard con Felicia charlando, Peter con Richard hablando, seguiríamos con de vuelta Mary Jane y Peter charlando y después pasamos a Peter y el tío Ben charlando y terminaríamos con el momento eh, cool del número con el tío Ben, Jonah y Kingpin charlando. Es un número donde por ahí sin el corte de la acción o de lo que pasa quedaría muy, lo que pasa con Sandman quedaría muy hablado. Y es muy clásico de cualquier cómic de superhéroes meter en algún momento alguna situación de acción o algo que levante, también para darle más sentido a la narrativa y ver de vuelta, porque no es algo que estamos muy acostumbrados a Peter y Richard trabajando juntos. Y a Richard siendo un poco Spider-Man, ya con un poquito más de experiencia, y pensando lateralmente con Peter para salir de una situación complicada con un tipo gigante de arena que no estaban encontrando la vuelta. Entonces creo que como que va marcando muchos tildes en casilleros de lo que tiene que tener un cómic para que sea entretenido. Sobre todo cuando está dibujado por el segundo dibujante, por el que asiste a Checheto. Que creo que si este no es su mejor número, pega en el palo, porque me gustó muchísimo. Tal vez jugando contra alguno de los números que hizo al principio, que también tenían un poquito de acción, pero me gustó mucho, porque tuvo mucho laburo de cara y que estuve entretenido. Están muy bien las facciones y la exageración de los sentimientos, todo está muy bien armado. La verdad lo disfruté mucho. Sobre todo el final con Kingpin y su enormidad frente al tío Ben y Jonah. Así que me gustó mucho cómo está armado y hizo que sea, más allá que, no sé, seguramente lo notaron que los diálogos de Hickman o cómo cuenta la historia Hickman siempre lo hace, o por lo menos a mí siempre me resulta súper divertido. Es muy raro, también porque
porque me gusta mucho cómo escribe Hickman, y esto está muy bueno porque no pasa tanto por lo técnico o que por ahí es una de las cosas que Hickman tiene, que muchas veces se olvida de la parte de narrativa y juega más con la exposición, ¿no? Entonces te cuenta mucho de lo que él quiere que vos sepas porque más adelante te va a servir, de la manera en que quiere, y no tanto en, che, bueno, a los personajes les pasa esto y esto y la historia va avanzando porque esto y esto. Hay veces que muchos cómics de él suenan como una excusa para llegar al punto donde él quiere llegar. Y lo que pasa en el medio no importa. No importa qué es lo que está pasando. Puede ser un cómic donde están todos hablando y no pasa absolutamente nada. Y donde es todo una sobreexposición tras sobreexposición. Pero porque necesita que vos te quede claro un concepto que él lo va a usar más adelante. Y acá, nada que ver. Y lo que tiene es que son muy interesantes todas las charlas. No hay ninguna que vos digas, que embole esto, por qué está pasando. Y es complicado porque venimos de un número, el número 14, que termina con Peter diciéndole a Mary Jane, agarrar las cosas que nos vamos. Es un cambio de status quo súper difícil. Y nos presenta un cambio de setting, un cambio de dónde estaban interactuando los personajes. Pasamos de la ciudad que conocemos al medio de la nada, de la absoluta nada, con unos hippies. Y, y es muy raro contar una historia de Spider-Man en el Gran Cañón, ponele. No sé si alguna vez pasó, estoy casi seguro que no, pero la verdad está muy bien para la dificultad que tenía. Bueno, a mí algo que me gustó un montón de eso es esta cosa de... adentro de todo esto hay un cómic de superhéroes. A pesar de que Hickman esté contando su gran narrativa sobre esta versión de Spider-Man y sobre el universo Ultimate y todo eso, porque entiendo que el universo Ultimate es más el bebé de Hickman que otra cosa. Entonces, bueno, siendo Hickman el que escribe este título, es razonable que también sea un vehículo para que él desarrolle este universo, no solamente esta versión de Spider-Man. Y lo que me gustó es que Peter está con esta cuestión de no estoy pudiendo hacer nada, no estoy pudiendo ayudar a nadie, como ya incorporó la personalidad de Spider-Man, ya incorporó el Spider-Maning, digamos. Y recordemos que este Peter tiene 35 años, dos hijos, probablemente deudas y dolores de espalda, como toda persona de más de 30 años. Y sin embargo ahí está, ya pensando en andar Spider-Maning. Y cuando ocurre esto, cuando ocurre esta situación donde viene uno de estas personas que andan en trailers por Estados Unidos, que creen en conspiraciones y se van a meter en el medio del desierto porque les dicen que hay Hippies, una base Alan. militar. Decirle eh, hippies. Hippies. Pero son hippies interesados en la conspiranoia, no son cualquier tipo de hippie, es como un subtipo de hippie. Pero hippies Eh, yo, nonetheless. yo en un momento pensé que iba a aparecer nuestro gran y querido Doctor Connors, pero de la versión de Venom, porque dije, acá tiene que aparecer el nuevo Doctor Connors, que tan irrelevante que no me acuerdo el nombre, con su familia ahí de un cameo de fondo diciendo, che, vamos a ver los ovnis con Tom Hardy. Es que me había olvidado de la existencia de Venom 3 hasta que dijiste eso, y ahora quiero que aparezca la señora Chen bailando ahí en el Yo quiero que desierto. aparezca Dakota en algún momento. Un cameo de Dakota es necesario. Ay, Into the Dakotaverse, ¿se Into imaginan? the Yo si Dakotaverse. fuera, yo si fuera Checheto, de fondo le pongo una viñeta que se note mucho que sea ella, pero que sea lo bastante chiquito como para que la gente diga, ¿para qué? Causar caos. Yo no tengo Pero ánimos bueno, de ser abogada del diablo de ninguna manera porque la verdad que la vengo pasando muy bien con esta serie y no me gusta ser la persona que dice, pero ¿por qué no hicieron esto otro? Porque no, pero algo que me llama poderosamente la atención y que a mí particularmente me gustaría ver un poco más es esta cuestión de ver a Peter casado con hijos no es para mí solamente una cuestión como los fans muchas veces solo quieren, solo quieren ver a Peter con MJ y ese es el fin de la cuestión. Y lo entiendo en cierto sentido, yo no es que no lo comparto porque a mí me gusta mucho MJ como partener de Peter, pero sí definitivamente que a mí me gusta que la historia sea interesante, independientemente de si es MJ o si es otra persona. Cuando dijeron vamos a tener un Peter casado con hijos, yo dije genial, o sea, no solamente para ver a Peter en otra etapa de su vida, sino para ver todos los conflictos que vienen con esto. Y como decía Tommy antes, yo creo que esta es una situación fuerte, digo, esta cuestión de la fuga no es una boludez, Peter piensa que Harry está muerto, o sea, son todas cosas como muy fuertes emocionalmente y yo siento que, si bien la historia me parece interesante y este número de Messina me gustó y me gusta verlo en acción, porque si no termina siendo como que Checheto se encarga de la acción y de lo copado y Messina solamente de las conversaciones, y creo que está buenísimo que Messina pueda demostrar cómo es en acción, a mí me gustó mucho la pelea con Sandman, sí me gustaría por parte de Hickman como ver un poco más cómo esto está afectando a los Parker.
porque es como que parece que está todo bien. MJ salió de la casita rodante con una sonrisa tipo, buen día, vení David, danos café. David que se parece mucho al buitre, de hecho. Y, y como que no es que digo que está mal, me encanta ver que MJ también tiene una posición positiva, que ella también quiere hacer lo que está bien, quiere apoyar al marido en esto que está haciendo, deja que el hijo vaya por ahí con un traje también. Como que son todas cosas que me parecen interesantes y que creo que hablan muy bien de MJ como personaje, como pilar, como figura del bien, como factor de mantenimiento para que Peter pueda ser Spider-Man, pero a la vez me gustaría verla un poco incómoda también con la situación, porque siento que eso le aportaría un poco de realismo, como saber que quiero ver un Peter casado no solo para decir, listo, está casado, sigue como si nada, sino si vos ponés al personaje en una situación en particular, con vínculos con los que no solemos verlo tanto, bueno, veamos qué efecto tiene ser Spider-Man en estos vínculos. Veámoslo un poco incómodo, veámoslo un poco debatiéndose internamente, por lo menos él, ¿sí? Por lo menos, no te digo que hagas que el resto haga un escándalo, pero, o sea, sos la mamá de dos nenes, están en la fuga, no sé, como mostrame algo de lo que te pasa internamente, o por lo menos que Peter se esté debatiendo. Y siento que eso no está tan plasmado, más allá de que tienen conversaciones interesantes, y a mí me gusta mucho también cómo Hickman lleva toda la cuestión, siento que no estamos viendo mucho como consecuencias reales, como que todo el mundo se está moldando a esta situación y dicen, sí, bueno, no pasa nada, seguimos. Y como que siento que por ahí lo interesante de ponerlo en la situación de estar casado es justamente ver el impacto en los demás de lo que está pasando. Y siento que ese no está siendo el foco de la historia. Pero a la vez entiendo que hay muchos frentes de la historia por agarrar. O sea, no es que es tan sencillo y tampoco se puede hacer todo. Pero me gustaría poder tener algunos números más Peter-centric, pero no solo Peter, sino Parker-centric, como family-centric, y ver cómo esto está un poco como también repercutiendo en todos, pero no repercutiendo en la consecuencia del necroprode, que nosotros decimos, bueno, capaz alguno de estos muere, sino en cuestiones como internas, emocionales, qué le pasa a cada uno con esto. Me encantaría tener un número con MJ como centro y cómo ella vivió un montón de cosas y capaz volver al pasado. O no sé, me acuerdo el número de Navidad que había sido con todo el problema de la hermana y la familia había sido re interesante. Y bueno, pongámosla en conflicto con Peter también, porque todo lo que está pasando no debería ser normal, sobre todo para alguien que descubrió sus poderes hace 10 minutos. No sé si a ustedes les da la misma sensación. Sí, es cierto lo que decís, y vos sabés que de hecho venía pensando una cuestión similar, y es como la contracara de lo que venía pensando sobre este issue. Este issue se las ingenia para que Peter, bueno, la familia Parker en el medio del desierto, están con esta banda de adorables hippies, de los cuales yo no aceptaría café, porque Dios sabrá que le puso ese hippie al café antes de dártelo a la mañana. MJ, tenés hijos, por el amor de Dios. Y Peter se las ingenia para encontrar cómo ayudar gente. Y termina ayudando a Sandman. Y termina estando buenísimo eso. Pero me parece un poco la contracara de eso es que la familia Parker, por sobre todo, que son los personajes que están inmediatamente alrededor de Peter, y un poco los cuales es la gracia ver, ¿no? De cómo es esta versión de Spider-Man que tiene una familia cuando 616 no la tiene. Mucho menos una que tan constituida así, y con esta edad de 30 y medios. Es medio como un grupo de personajes que tiene que decir todo pelota, siga, siga. Y me gustaría en el medio algún issue, como vos bien decís, parecido al de la Navidad, donde los personajes hablen. No sé si es porque Marian y yo somos psicólogos y Tommy tiene la desafortunada tarea de tener que tolerarnos cada tanto, pero a mí me gustan mucho los issues donde los personajes, los capítulos de serie, las películas también, a mí me gustan los diálogos, me gustan personajes hablando, es algo que me gusta un montón, es algo que es genuina y orgánicamente parte del desarrollo de los personajes en cualquier historia, y acá me gustaría un poco de eso. No voy a mentir igual, o sea, me viene llevando tan puesto en el buen sentido la trama de Ultimate desde el issue 10, más o menos hasta acá, que no, o sea, no sentí tanto eso, quizás como Marian lo está comentando, yo creo que es genuino y creo que lo estoy notando más ahora que ella lo está mencionando, pero yo venía un poco montando el hype train, digamos, y un poco también en relación al diálogo, a los diálogos que hay entre el tío Ben, J. Jonah Jameson y Kingpin más sobre el final, al que podremos remitirnos en un cachito, pero sí, creo que eso es genuino. Y me parece que acá hay un balance igual en eso, como yo les comentaba en esta cosa de en el medio de esto hay una historia, hay un cómic clásico de superhéroes. O no, alguien está haciendo daño. O lo ayudamos gracias a la empatía y a no tratar de lastimarlo. Me parece que eso está bien, pero es cierto de que
Sí, MJ, tenés 2 pibes. Me gustaría saber qué te está pasando por adentro. Sí, yo lo simplifiqué con una de las viñetas de una de las primeras páginas donde, donde Peter está diciendo, bueno, sí, la concha de la lora, no solo no puedo ayudar a nadie, sino estamos acá y el boludo de Harry se murió y yo no lo pude salvar y encima los puse en riesgo a ustedes. Y no puedo creer que estamos así, tipo, como Bonnie and Clyde, huyendo ni siquiera de la justicia, porque ojalá fuera tan fácil, tipo, huyendo de esta máquina de cosas ilegales, que muy bien no sabemos cuán grande es, pero sabemos que es grande, de Kingpin y compañía, y que Mary Jane le dice así en modo muy alegre, tranqui, no pasa nada, nos estás salvando a nosotros y estamos de vacaciones, no estamos huyendo. Que se supone que están de vuelta con los tiempos extraños, se supone que están hace mínimo un mes, ¿no? Como siempre decimos, asumiendo que cada cosa del cómic que vemos pasa en un promedio un 15 del mes y el siguiente cómic pasa un 15 del mes. Bueno, hay un mes entre, o 15 días entre cómic y cómic. Que no es tanto tiempo. Entonces yo dije, ah, bueno, listo. Mary Jane está disfrutando de la vida del tráiler y de la ducha del tráiler y, y mucho no le molesta, pero es verdad que no hay ninguna charla de, bueno, y qué pasa a futuro, tipo, cuánto tiempo vamos a estar así, los chicos no van al colegio, tenemos plata, ¿de dónde sacamos plata? Hay ciertas cosas que creo que el guión las omite. Yo porque naturalicé que esto va a ser cosa de 2 números. O sea, yo cuando leía el 15, en el momento en que salió el 15, no puede durar mucho esto, ¿no? No puedes tener a Peter Parker, por más que sea raro, por más que sea Hickman, por más que vuelva Stan Lee y Ditko, no puedes hacer muchos números de Peter Parker en el Gran Cañón, con su familia. Porque no, sobre todo cuando están pasando cosas tan grandes. Es una es un setting que está armado para que, incluso habiendo leído el 16 y el 17, es claramente una idea para dejarlo a Peter en un lugar y poder contar historias de lo que está pasando mientras Peter está en el Gran Cañón boludeando con el Hombre de Arena. Esa es la historia. Esa es la historia, hasta ahí de profundidad tiene. Peter va a volver, va a tener que ver cómo hacer con la familia, si la deja, pero van a volver a la ciudad y al lugar donde conocimos y a donde transcurren las historias importantes de Spider-Man. Entonces, para mí fue como, bueno, listo, esta joda va a durar 1 o 2 cómics y va a volver. Entonces nunca le busqué esta expresión de vida de estos personajes. Entonces lo super naturalicé, fue como, bueno, listo, ya está. Esto es así, es este número, tal vez el que viene, y después se vuelve. Incluso en este número no estamos despegados de lo que pasa en Manhattan. Tanto Peter diciendo, che, yo no pude ayudar a Harry y nos tuvimos que ir y abandonar a todos y dejar al tío Ben, que es el único familiar que le queda, en un lugar súper peligroso, en una situación súper complicada, porque el tío Ben está haciendo cosas igual de arriesgadas o más que Peter Parker. Y estamos otra vez yendo y viniendo, ¿no? Con estas charlas de Peter con el tío Ben que tienen en su código para que nadie, si alguien está escuchando, nadie sepa qué es él, pero bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? Un rastreo de voz y se soluciona. Pero bueno, supongamos que el código funciona, y nos encontramos con el momentazo de la serie de Kingpin visitando finalmente las oficinas del The Paper, y no con ganas de ver el establecimiento, sino de tirárselo todo abajo. Sí, quiero detenerme en eso un cacho. ¿Por qué? A mí me gusta mucho Wilson Fisk como personaje porque es inquietantemente real. Hace no mucho tiempo hablamos de Daredevil Born Again, acá en este simpático podcast que grabamos en Torres, el Diván de los Héroes, como bien establecimos en nuestro imperio comercial. Y hablábamos de que una característica que tiene Kingpin es que es un poco la representación del poder real y eso lo hace tan terrible. Punisher, Spider-Man, Daredevil, les cuesta frenarlo. Les cuesta frenar a este tipo que lo que es un empresario corrupto. Y me parece que hay, y ha habido, por suerte, muchas buenas historias para contar con eso.
Entonces, ¿qué tenemos acá? No solamente que tenemos una versión de Wilson Fisk muy parecida, en el mejor sentido, a lo que solemos conocer. Es Wilson Fisk, es este tipo mafioso, turbio, violento, peligrosísimo, que tiene las manos metidas en todo, que tiene un montón de poder, alguna parte legítimo, pero la mayor parte ilegítimo, de que tiene los dedos metidos en todos los chanchullos sucios de Nueva York y más allá. Y eso Y es no lo te que lo hace olvides tan que peligroso. grita, ¡Vanessa! ¡Vanessa! Exactamente. Sí, sí, sí. Que eso es lo último que escuchás si lo ves gritar a Kingpin. Pero esos son los últimos sonidos que entran a tus oídos y te mata. Con sus manos, probablemente. Mientras Vanessa mira. Pero, ¿qué pasa? Acá lo que me gusta tiene que ver justamente con la construcción del universo. Del universo Ultimate y de lo que carajo sea que Hickman tenga en su ingenieril y compleja cabeza. Y es que hay claramente un status quo turbio en las sombras del que Kingpin forma parte y que él está protegiendo y que él está resguardando. Y nosotros, el público, no sabemos eso. Nosotros vemos a dos señores grandes, porque no pueden tener menos de 50 y 60, J. Jonah Jameson y el tío Ben, andan por ahí. No es como que son, no sé, uy, Steve Rogers y, qué sé yo, Danny Rand, ponele que cualquier cosa se la pueden defender, ponele, ¿no? Una cosa así. No, son estos dos señores grandes que lo que hicieron es laburar toda la vida, que no tienen un chumbo encima, nunca hicieron un abdominal seguramente desde hace 40 años, y se les aparece el tipo más pesado de todo Nueva York y probablemente de muchos otros lugares también, a intimidarlos. Y los intimida de una forma que aumenta la sensación de misterio en relación a esto, no pun intended, pero porque nosotros no sabemos exactamente en qué se están metiendo Ben y Jonah. Y eso está bueno. O sea, nosotros sabemos que se está metiendo en algo pesado porque le están tocando los huevos al tipo más pesado del mundo. Quizás literal y figuradamente. La parte del peso, no la de los huevos. Pero la cuestión es que yo veía eso y yo decía, ¿alguien podemos quedarnos con un tío Ben? Podemos tener este tío Ben, puede terminar bien y vivo, y J. Jonah Jameson también, ¿no? Obviamente. Pero pensaba, los van a matar. Porque eso se parece mucho a una situación que por suerte no es que alguna vez me tocó vivirla, pero tiene esta cuestión de peligro real de, boludo, te estás metiendo con gente re pesada y no sabes en qué te estás metiendo. Te van a matar. Salí de ahí. Y esto puede un poco conectar o no con lo que ocurre después en el issue 16, donde vemos una parte, una fracción de lo que tiene que ver con uno de los temas en los que está metido Wilson Fisk, que es el tema de, bueno, de esta versión de los Sinister Six, quiénes están, quién no, pero me pareció una muy buena construcción de esta cuestión de, che, guarda en lo que te estás metiendo. Porque si vamos rastreando todos los arcos argumentales que Hickman está tirando hasta ahora, tenemos como el desarrollo principal de Peter, como esta versión nueva de Spider-Man, y cómo esto lo afecta, que la familia Parker y también Harry siendo el Green Goblin y todo eso. Ok. Por otro lado, tenemos el conocer las versiones nuevas de estos personajes, como esta versión nueva de Gwen, la versión nueva de Harry, la versión nueva de J. Jonah Jameson, del tío Ben, etc. Pero además tenés Richard Parker empezando como una especie de psychic de Spider-Man, como una especie de superhéroe adolescente, que además le da un psychic a Spider-Man y a la vez un hijo. Dos cosas que Spider-Man casi no ha tenido, con excepción reciente de Miles. Y voy a tomar algo de lo que dijo Tommy, algo que Spider-Man todavía no perdió nunca. Un hijo. Veremos. Pero eso por un lado, a su vez, Richard está empezando a formar un lazo con la versión Ultimate de Black Cat. Entonces se están empezando a conocer por ahí. Después tenemos la revelación lenta de todo lo que va pasando que tiene que ver con los Sinister Six, la Savage Land. También un poco con de qué manera The Maker afectó este universo, qué saben los personajes, qué no, qué se piensa hacer al respecto. Tenemos la trama de The Paper y de los Ben Reilly, que también va progresando por ese lado. Y tenemos lo que hoy podemos llamar oficialmente la subtrama de Gwen. Entonces son muchas cosas que se van cosiendo. Y dentro de todo eso están estos dos tipos mayores, laburantes, y yo no quiero que los maten. Y Hickman me los va a matar. Yo no lo conozco a Hickman de antes, pero Tommy me advirtió. Tommy me advirtió de esto. Tommy me dijo que iba a pasar y ahora los va a matar y yo me voy a sentir mal. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Alguien haga algo, estoy perdiendo el control. Necesito que alguien hable. Encima, yo, mira, a diferencia de vos, ahora yo estoy tranquilo con el tío Ben y Jameson, porque si ¿Me hay estás algo cargando, que... Tomás? ¿Qué es No, esto? ahora, sí, sí, yo quiero que te quedes tranquilo, porque si hay algo que denota la genialidad de esta historia, de grandes poderes, el contexto en el que vive el universo Ultimate, donde desde aproximadamente 1962, el inicio del universo Marvel como lo conocemos, con la aparición de los Cuatro Fantásticos, em, hasta 1962 funciona más o menos todo como creíamos.
Y en 1962 The Maker llega a esta Tierra Ultimate paralela y evita que los Fantastic Four se transformen en Fantastic Four, que Spider-Man se transforme en Spider-Man, que Thor caiga en la Tierra, que encuentren a Steve y se formen los Avengers. Eh, bueno, no aparecen superhéroes. Entonces, desde 1962 hasta casi 2020, supongamos que cuando está ocurriendo esto, no me acuerdo si en algún momento dicen el año, pero irrelevante, el mundo estuvo viviendo bajo la sombra y el poder de The Maker, ¿no? De The Maker y de todos sus terratenientes que son Kingpin y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en este momento es donde empiezan a aparecer desde el Ultimate Spider-Man y los Ultimates, empiezan a aparecer estos elementos que no existían, que son los superhéroes, que empiezan a hacerle frente a estos grandes poderes malignos del control que son de Maker y sus terratenientes, como Kingpin. Entonces, acá hay algo genial, que después de una charla muy interesante, donde Kingpin le muestra básicamente lo que el tío Ben le dijo a Peter que iba a pasar, que iba a haber consecuencias de sus acciones, que tenía que que tenía que tener presente de que todo lo que hiciera como Spider-Man le iba a tener consecuencias para no solo para él, sino para los demás, donde hermosamente narrado, Wesley le muestra al tío Ben y a Jonah que mataron a varios Ben Reilly y ante la pregunta de, creo que es Jonah, le dice que mataste a los Ben Reilly de Nueva York y Kingpin hermosamente le responde, le dice, no, 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 ¿cómo pensás que haríamos algo así? Nosotros somos una empresa global, matamos a todos los Ben Reilly del mundo. Em, y cuando yo decía, listo, ya está, acá no, cagan fuego, ya está, están en una posición donde a la primera de cambio los bajan. Y Kingpin le da un discurso muy, muy bueno, donde le dice, no, no, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo, yo quiero que sepan que dejen de esconderse detrás de nombres, porque les van a Eso tener es problemas peor. a esos nombres Eso falsos. es No, porque les peor. dice, no, porque lo que les dice es que él los necesita a ellos. Y es Exacto. un, pero Eso es es un, peor, Tommy. Que el no, enemigo no, te diga, seguí haciendo lo que haces, te vuelve más loco. sí, claro, te vuelve más loco, pero también me deja tranquilo porque Kingpin los necesita. La genialidad de Hickman de decir un gran poder así que no tiene, durante tanto tiempo no tuvo nadie que le haga frente, empieza a darse cuenta que hay gente que le hace frente y que eso inspira a que otra gente le haga frente. Lo que necesita es que alguien les diga, che, quiénes son los que están con nosotros y quiénes están contra nosotros. Y The Paper, los lectores de The Paper, vos imaginate que vos, no sé, el administrativo de Kingpin pueda entrar a la base de datos de quienes están suscriptos, quienes entran todos los días a la página de The Paper a leer las notas, automáticamente ya saben quiénes están consumiendo esto que está en contra del status quo. Entonces, en la búsqueda de, che, bueno, a ver quiénes son, vamos a hacer, no sé, una pequeña listita para armar cierto campo de concentración con la gente que se nos opone. Ahí tienen ya es la manera más fácil de encontrarlos. Entonces me quedé tranquilo porque dije, bueno, listo, es horrible, porque es de un nivel de persona, de ser maligno tremendo, pero me quedé tranquilo porque dije, bueno, listo, ya está, los necesitan. Y les acaba de ganar Kingpin, porque les dice, hagan lo que quieran, yo no tengo problema, eh, sigan haciendo lo suyo, yo no los voy a joder porque me sirven. Y hace que todo el laburo que está haciendo el tío Ben y Jonah Jameson, de ellos idealista, de creer que van a cambiar las cosas o de despertar a la gente, se dan cuenta de que incluso hasta eso es algo que responde a los grandes poderes. Le es útil a los grandes poderes que ellos despierten gente, porque así tienen la manera de ver quiénes son los que están despiertos y quiénes son los que están con ellos bancando el status quo. Así que me quedé tranquilo. Yo los saqué de mi Necropro de salvo. No sé, mañana se le cae un edificio encima al tío Ben. Bueno, yo qué culpa tengo. Pero me quedo tranquilo que Kingpin no está abiertamente a punto de matarlos. Porque acá tuvo todas las chances de hacerlo y decidió y nos explicó por qué no lo puede o no lo quiere hacer. Yo coincido, yo creo que el Necroprode se va a ver en batalla y para mí el que hoy en día tiene todas las fichas es Richard, porque es básicamente el Spider-Man 2, es
el que se está exponiendo también y está empezando a tener una relación un poco más intensa con Felicia, que también está metida por parte del padre en todo lo que es esta versión de los Sinister Six y con todo lo que le pasó al padre, que terminó quedando en silla de ruedas. Entonces yo creo que podría ser una manera de utilizar a Felicia, ya sea de manera consciente o inconsciente por parte de ella, pero sí de armar algún tipo de trampa o algún tipo de nexo que termine llevando a Richard a una situación en la que queda muy expuesto. Y bueno, y ahí veremos qué puede llegar a pasar, si Peter intenta salvarlo o si es una situación en la que Richard está solo. Y yo siento que él es el que hoy en día tiene más riesgo. Y hay un extra que me gustó mucho de este número con esta triple charla entre Peter, el simbionte, que ya sé que no es un simbionte, pero le vamos a decir simbionte porque siempre es, y fue y será un simbionte, entre el simbionte y Richard, donde nos cuentan cuál es la visión del simbionte en base de salvarlo a Richard y salvar a todos, que hasta me gusta que está tan modelado a Peter que cuando Peter le dice, bueno, pero sabes que querés que si esto se divide en salvarme a mí o salvarme a Richard, ¿qué es lo que tenés que hacer, no? Y el simbionte le dice, sí, lo salvo a todos. Y eso es algo que haría Spider-Man, ¿no? Tratar de encontrar la manera de salvarlo a todos y no tener que decidir nunca de la vida de uno sobre otro, porque no hace eso Spider-Man. Spider-Man salva a todos, punto. Cuando le dice, ya sabes las reglas, sí, no tocar a Mary Jane. No, 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 esas reglas no, las otras. Tenemos que tener reglas nuevas. Y es muy claro que en ningún momento el simbionte le dice, quédate tranquilo, voy a hacer lo que vos me estás pidiendo específicamente. Siempre es medio ambiguo lo que le responde. Le dice, sí, sí, quédate tranquilo que yo sé lo que tengo que hacer porque yo soy vos y sé lo que necesitamos. Pero en ningún momento dice, quédate tranquilo, a la primera de cambio yo a Richard lo saco de ahí y nos vamos. Entonces como que está esta cosa de bueno, Richard va a actuar como Spider-Man. Y el simbionte también va a actuar como Spider-Man. Que como ya sabemos, por muchos años de Spider-Man, eso a veces no es muy bueno para la persona que tiene el traje o sus allegados. Pero creo que ahí está la gracia. Y creo que ya... Sí, Un Alan. detallito solo en relación a eso para que no me quede muy lejos, pero me encantó el diálogo entre Peter y el simbionte de hacer lo que yo haría. Sí, salvar a todos. No, no me refiero a eso. Sí, ya sé a lo que te referís. Esos sobreentendidos me hizo pensar que lo bien que está, lo bien que el simbionte incorporó la personalidad de Peter, que hasta en eso, que no termina de ser claro, uno como lector entiende de lo que verdaderamente están hablando. Y así saltamos, creo que, a un mes después. Un mes después de los eventos de Sandman en el medio de la nada, de la familia bastante feliz, extrañamente feliz para nuestro gusto, en el medio de la nada. Pasamos a abril, donde en el número 16 ya arrancamos con Checheto en los dibujos. Y ya sabemos que, como nos vienen acostumbrados, aquí viene lo bueno, jóvenes, llevando un balde de tinta en vez de acero fundido. Y abrimos con Gwen. Y este número Gwen-céntrico que es fantástico. No sé ni por dónde empezar porque nos cuenta tantas cosas en 20 páginas desde el pasado de Gwen, el presente de Gwen, momentos que nos perdimos, o sea, puntos de vista que tuvimos y que no tuvimos de situaciones ya conocidas, como la cena de Navidad o Navidades pasadas con Gwen y Harry, cómo es que terminan ellos juntos, y qué es lo que de verdad pasa con la Gwen de este universo, que por un momento pensamos que tal vez de manera muy tradicional pensamos que el único cambio de Gwen es que, bueno, Gwen eh, está con Harry y ahora es la CEO de una empresa y que mujer poderosa y mira cómo, qué bien que le salió a Gwen si no se hubiera caído de un puente. Bueno, no fue solo ese el cambio que había. Hay un poquito, unos cambios más importantes y con el personaje que nos faltaba
eh, con el Capitán Stacy, que es un gran personaje histórico, personaje de los cómics, que en este caso no sabíamos qué había pasado, ni si tenía su carrera de policía, si era un detective que no murió y que seguía haciendo su carrera en los altos cargos de la policía de Nueva York, o qué. Y descubrimos que ni lo uno ni lo otro. Y también en relación a eso, algo que yo pensaba es, y esto lo comento como una cuestión abierta para hablar, ¿no? Porque yo no tengo la respuesta a la pregunta que voy a hacer. ¿Qué onda con Misterio acá? Porque el Misterio del 616 no es sobrenatural, no es un grupo de gente, no es esto. Y acá es esta especie como de legacy character, que es parte, o sea, está mucho más cerca de la magia genuina, como lo que podría manejar Strange, que del misterio de siempre. Entonces, eso también me parece que es una manera de decir, bueno, creías que el giro es fulano es misterio, tampoco es tanto eso, porque la cosa es, ¿qué carajo es misterio? También acá, ¿quiénes son las otras 4 o 5 personas que forman el cónclave este de misterio? Que hacía el no Capitán Stacy, siendo parte de misterio. ¿De dónde viene esto? ¿Qué carajo está pasando? Y por sobre todo, ¿qué viene haciendo Gwen? Siendo misterio. O sea, ¿qué hizo hasta ahora? Era como la guardiana de ese título y nada más. Bueno, un poco te dan a entender que ella como que se estuvo preparando, como que no es que estuvo lista y todo eso, pero no sé, me pareció que abre un montón de puertas recontra interesantes. Y ese es uno de los ejemplos de los... O sea, me parece que esto es un muy buen ejemplo justamente de cómo se puede aprovechar el lore conocido de algo y darle un giro que no es solamente, bueno, esto es parecido a lo anterior. En lugar de que Gwen esté con Peter, Gwen está con Harry. No, 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 es una cuestión de agarrar un elemento y poder darlo vueltas para que sea similar a lo que conoces, pero que también sea lo bastante nuevo para que no tengas la más puta idea de lo que está pasando y que eso esté genuinamente bueno, porque ahora se abre toda la cuestión de, ok, ¿qué onda con Misterio? Pero por sobre todo, y esto es lo que me parece que está bueno preguntárselo cuando se trata de estos personajes, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Gwen? ¿Qué quiere Misterio? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es su objetivo? ¿Atrás de qué andan? No sé, yo me quedé principalmente con eso, más allá del hecho de que obviamente vemos cómo es que Harry en realidad no muere y que ahora Harry está como metido dentro de esta trama conspirativa en la que tiene que fingir que permanece muerto, lo cual imagino que marcará cierta distancia con Peter, porque Peter quedó pensando que a Harry lo mataron un poco por su culpa. Harry no le podrá revelar así nomás, por lo menos por ahora, eventualmente se le va a aparecer vivo seguro, pero Harry no le va a poder revelar así nomás que él nunca murió a manos de Craven. Eh, no sé, y es una relación Peter-Gwen definitivamente muy diferente a lo que estamos acostumbrados. A mí lo que me parece muy interesante de este misterio Illuminati, que está esta cosa como de personas que piensan que saben cosas respecto del universo y que tienen que un poco mostrarle al resto del mundo cómo es en realidad, cómo son los hilos y tejidos de esta sociedad, que, bueno, de hecho muy errados aparentemente no están, pero me interesa mucho a mí el personaje de Gwen Stacy en sí. Yo hace mucho tiempo, esto no, por supuesto, no es que me estoy autopromocionando, pero un poco sí, del recorrido del personaje de Gwen Stacy a lo largo de las décadas y cómo eso habla un poco del rol de la mujer en las historias y cómo Gwen Stacy siempre al principio fue la chica buena, la chica inocente, inteligente, básicamente la piba con la que tu mamá quiere que te cases, ¿no? Como todas estas cosas extremadamente positivas y hasta sumisas del personaje, en contraposición con MJ, que llegó siendo básicamente una bomba de despertar sexual, de diversión, de una persona intrépida, de una persona mucho más aventurera, que Gwen, que era más la chica que se quedaba en casa estudiando. Y un poco como eso reflejaba el rol de la mujer en la sociedad y lo que era deseable. Por supuesto que Gwen ha tenido muchas otras apariciones en series de Spider-Man y han ido, para mí, reflejando mucho más que cualquier otro personaje femenino, como cómo fue el desarrollo de una mujer y qué se espera de una mujer en todas las historias. Gwen en el Ultimate original, en el Ultimate de Bendis, era una chica toda rockera que llevaba una faca al colegio y que tenía muchos problemas en su casa y que tenía problemáticas que capaz antes no eran propias de un personaje femenino y mucho menos en un cómic. Entonces creo que Gwen siempre marcó mucho como las distintas épocas del feminismo y del rol de la mujer y me parece muy interesante cómo ahora sea un personaje que yo creo que Gwen no es que al principio no era un personaje interesante, pero bueno, sí tenía por ahí todas estas características mucho más predecibles, que post su muerte también quedó como extremadamente idealizada por todo lo que ella podría haber sido, por todo lo que Peter y ella podrían haber construido y no llegaron.
Entonces está esta cuestión como de idealización barra inocencia barra bondad, que de repente viene Hickman y te dice, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Te la vamos a hacer no sé, un villano porque, o sea, sí, definitivamente tiene características villanescas. Vamos a ver igual hacia dónde va la historia y cuál es el rol que terminan jugando estos Illuminati Misterio dentro de este universo más grande. Pero definitivamente es una persona con muchos secretos, no voy a decir con muchos misterios porque sería un poco básico de mi parte, aunque lo acabo de decir, pero sí definitivamente como que me parece muy interesante que hoy en día estén como un poco, así como lo hizo en su momento y de otra manera, y yo sé que a veces es un tema sensible, como lo hizo Straczynski con Pecados del Pasado en su momento, de un poco profanar ese lugar de chica buena y de, bueno, qué otra historia se puede contar con este personaje, qué lado B puede tener. Bueno, me parece muy interesante que lleven a Gwen Stacy, un personaje tan idealizado, a este lugar, a un lugar un poco incómodo, distinto, como dijo Alan, en donde definitivamente su relación con Peter y con la familia Parker va a ser muy distinta a la relación que tiene Gwen Stacy en el universo principal o hasta en otros universos. Así que a mí me pareció una genialidad y me parece muy interesante también esta idea de que sean varios, de que vayan compartiendo el amuleto, como que siento que va a dar, como Hickman haciendo esta cosa de nunca caer en un lugar predecible y siempre abre más puertas de las que cierra porque es como que él después tiene esa ventaja de que puede estar un paso adelante tuyo y puede llevar la historia a un lugar a donde vos solo podés teorizar, pero realmente no podés saber. Y para mí viene siendo muy difícil crear teorías certeras sobre esta historia y mismo veo que el feeling es similar en internet, ¿no? Como esta cosa de querer dejarte sorprender porque sabes que Hickman siempre al último momento te va como a swipe off your feet, como dicen en inglés, o sea, te va a hacerte caer medio de estar parado porque te va a sorprender. Así que a mí la verdad que me pareció muy interesante. Es, es una de las habilidades de Hickman de hacerte sentir un pelotudo constantemente, porque tiene esta cosa de sacar algo no sé si llamarlo plot twist, porque hay veces que no solo es un plot twist, es decir, tipo, vos te pensaste que yo te estaba contando una historia de la que ya pensabas, como nosotros con el Necroprode, ¿viste? Nosotros jugando a que apostamos a ver quién se muere y que por ahí nos va a decir que ustedes, pensaron de verdad que Richard se iba a morir. Bueno, no, se muere Mary Jane, ¿viste? Una cosa así. Em, o se muere Peter Parker, o sea, salido de la nada, pero que está tan bien contado y tan bien narrado que caes a los pies y dices, che, bueno, esto está buenísimo. Y no me lo esperaba, pero no con desilusión. Viste que hay veces que pasa que te muestran algo y vos pensás que va a pasar de esa manera y como no pasa, uno se desilusiona y dice, pero a mí me hubiera gustado que hubiera pasado esto. Bueno, acá no, acá es tipo, no, la mejor opción es lo que me estaban contando. Y creo que con Gwen, salvo que seas muy cabeza de termo de Gwen y que Gwen tiene un rol que cumplir, sobre todo con esta Gwen que puede pasar absolutamente lo que sea, porque es una Gwen nueva, una Gwen que estamos descubriendo y que no tiene nada escrito encima. em, no es la Gwen 616 que dentro de poco vamos a estar entregando estampitas de Santa Gwen y creando una religión en base a ella, porque la Gwen idealizada y todo lo que significa para el universo del Peter Parker tradicional, bueno, esto es todo lo contrario. Em, y que acá sea un miembro de un grupo de 5 personas que en base a cierto amuleto de misterio no solo tienen poderes, sino tienen acceso a información especial, que están trabajando de vuelta, contra estos grandes poderes, por ahí no tanto desde un idealismo heroico, porque claramente no te los muestran como héroes, porque justamente la gracia es que los héroes empezaron a salir ahora, sino más como una fuerza que naturalmente se enfrenta a The Maker y a esta mentira que le hace creer el mundo de que esta es la manera en que suceden las cosas cuando sabemos de que no. El futuro que les robó a la humanidad de tener sus defensores y a los defensores de tener la vida que estaban destinados a tener, con lo bueno y con lo malo que eso viene. Y me gusta que hasta incluso está el guiño a Jericho Drumm, que es el libro que le regala Harry a Gwen, que también es otro que eh, es muy raro, porque hay orígenes de héroes que sabemos que no suceden tal cual,
pero hay ciertas cosas que no se pueden como modificar de cierta manera. Sí, podés matar a un personaje, pero claramente The Maker no lo está haciendo. Jericho Drum, el Brother Voodoo, un personaje mágico del ala de Doctor Strange y compañía, en un momento llega a ser el hechicero supremo de la Tierra, súper místico. Entonces, aparentemente, su origen no es el mismo porque no es un personaje heroico como lo conocemos, sino que es un escritor que por parte de la magia y esta cosa mística tiene esta visión de que el mundo está cambiado. Entonces hay gente que se da cuenta que lo que nos están contando en el universo Ultimate no debería haber sido así, y me gusta que sea como una parte que no viene sí o sí de los héroes. Es algo que hay gente que no necesitó de tener su origen clásico, o sus poderes, o su traje, o su armadura, lo que sea, para darse cuenta de que nos cagaron, básicamente. De que Maker hizo lo que hizo. Y que este grupo sea esta cosa de tratar de despertar a la gente, así, una cosa casi metafórica, no necesariamente literal, porque tampoco que se nota que están haciendo mucho, sino es algo que ellos como que creen y tienen la confirmación cuando Gwen entra al grupo y empieza a suceder lo que pasa con Ultimate Spider-Man, de ella heredando todo lo de la industria de Tony Stark, y encuentra que efectivamente estaba The Maker evitando que aparecieran los héroes. Ahí está la confirmación de lo que ellos estuvieron pensando. Y bueno, ¿y ahora cómo hacer para que la gente se empiece a enterar? Y no es que lo empiezan a gritar a los cuatro vientos y se encaran ellos mismos. Lo hacen incluso con tratando de que The Paper obtenga la información, tratar de que la información la den otros y no ellos, y ellos seguir escondidos entre las sombras, que por eso es que no ocupan un rol de heroísmo detrás de lo que quieren hacer, sino es más bien una cosa idealista, y devolverle al mundo lo que le sacaron, pero desde las sombras, ¿no? No queremos la gloria ni tomar muchas cartas en el asunto, sino ir ayudando como podemos. Y es fantástico. Primero que nos van a ir mostrando de a poco quiénes son los miembros de este grupo de misterio, que sabemos que está Quentin Beck, porque es el que conocemos, que sabemos que el Capitán Stacy, hasta su muerte, ya sabemos qué le pasó con el padre. Gracias, Hickman, lo mataste también. Ya sabemos qué pasó, y nos quedan tres miembros para ir descubriendo. Y la verdad que está buenísimo. La verdad que le da un giro a la historia que no veíamos, y incluso a Gwen, que descubrimos que durante las conversaciones normales ella ve a este misterio que puede o no acompañarla cuando no es ella, o cuando no tiene el amuleto ella, porque la gracia también está en eso, en que tienen que ir pasándose un amuleto. Todos son misterio, pero el que tiene el amuleto es el que le toca en ese momento tener el traje y la pecera en la cabeza. Y que bueno, efectivamente lo que imaginábamos que había pasado, que decíamos, che, acá me parece que hay gato encerrado en la tierra salvaje, estaba la mano de Misterio, pero incluso dándonos, que dijimos, y se nota que puede estar Misterio metido en el medio, entonces no hay que creer, no hay que confiar, Harry debe estar vivo, pero la sorpresa no es esa, sino que el que lo salva es Misterio, pero en realidad es Gwen. Entonces, incluso confirmando lo que nosotros sospechábamos, incluso hay sorpresa, y ahí es donde te sentís un boludo. Así que estuvo muy bien. Y Gwen termina siendo una asesina porque es la que mata a Craven. Y un gran detalle que me gustó, que va por fuera de las situaciones más complicadas del cómic, como lo de Craven, es todo lo que vemos del casamiento de Harry y de Gwen, con Norman bailando con Gwen, que me parece que son 3 viñetas, 4 viñetas como mucho, fantásticas de marcarnos al personaje como es, diciéndole que, primero pegándole a Harry para variar, diciéndole, él es un boludo y vos podrías haber conseguido algo mejor. Siempre, Y siempre un tipazo, siempre, Siempre siempre. Norman, no importa la Aparte, línea temporal.
Aparte la madre diciéndole, no, es un hermoso día y lo hiciste bien, viste, la madre tratando de apoyarlo y Harry diciendo, y Norman diciendo, no, es un tarado y la verdad que vos podrías estar con lo mejor con, no, con este pelotudo que tengo de hijo, no, es fantástico. Y tirándole la frase ominosa de no dejes nunca dejes que él te distraiga de lo que viniste a hacer en la Tierra. Que no, creo que a propósito lo dejan medio ambiguo sobre si Norman sabe ¿cómo es que Gwen es parte del grupo de los misterios, o es más una cosa medio que es como vive la vida Norman, ¿viste? No dejes que nadie te evite hacer lo que viniste a hacer, o sea, si tenés que pasar por encima de alguien, lo tenés que hacer. Y el detallecito de la última viñeta, cuando ella le confirma que sí, que va a vivir su vida de esa manera, hay un misterio de fondo en el medio del casamiento, mirando todo con carita. Así que me encantó todo. Bueno, eso es un buen punto en el que yo me quería detener de qué onda con Norman. ¿Qué sabe Norman? Porque ahí hay un claro indicio. Y lo que me parece muy interesante y que enriquece todo esto que estamos comentando y la revelación de la cuestión de misterio con el tema de Gwen y todo eso, es lo siguiente. A mí me gusta, y esto es una cuestión de preferencia personal, nada más, pero a mí me gusta mucho la construcción de lore y backstory que ayuda a enriquecer una historia. Como por ejemplo, quienes hayan visto Game of Thrones o leído Canción de Hielo y Fuego, sí, te puede enganchar lo que pasa con Ned Stark, con Jon Snow o con Jaime Lannister o con quien poronga fuera, pero eso se ve enriquecido porque ocurre en el marco más grande de la cuestión de la llegada del invierno y de los caminantes blancos y un montón de cuestiones, donde todos los tejes y manejes políticos están enmarcados dentro de un mayor evento que los va a englobar y les va a marcar la cancha. Y un poco acá pienso que Hickman lo que está haciendo es eso. Hickman siendo como el arquitecto o el ingeniero de este universo Ultimate, lo que está haciendo es escribir esta versión de Spider-Man, pero no como, bueno, es un Spider-Man alternativo con algunos detalles distintos, sino como una pieza pequeña, pero no por eso menos interesante, dentro de un marco más grande de una serie de cuestiones que están pasando que claramente exceden a los personajes y excede a lo que Spider-Man puede hacer. Porque ¿qué va a ser el concilio de los misterios, digamos? O dentro de eso, ¿qué hace Misterio en los Sinister Six? ¿Qué carajo quiere Kingpin? O sea, ¿por qué junta estos Sinister Six? ¿Y por qué dentro de los Sinister Six está Misterio? O sea, ¿cómo chocan esas agendas? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué sabe Norman? Porque Norman algo sabe. Entonces, ¿cuán conocida es la existencia de este cónclave de los misterios locos y todo eso? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones me lleva a pensar que en el medio de todo esto, Peter Parker está en el desierto salvando a Flint Marko. Asumimos que Flint Marko, porque se veía como Sandman, y se veía, o sea, tanto como en su versión Sandman como en su versión hombre desnudo en el desierto, se veía como Flint Marko. Y me da mucha curiosidad pensar, ok, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál va a ser el rol de Peter en todo esto? Porque se empieza a sentir, y eso me encanta, como algo que lo excede. Y dentro de ese marco de algo que lo excede y que claramente lo va a poner a prueba y todo eso, me parece que está bueno esto que decía Marian de, bueno, ¿qué le pasa en el medio a la familia? ¿Qué pasa con MJ? ¿Qué pasa con ese matrimonio? ¿Qué pasa con Richard? ¿Con May? ¿Qué onda con eso? Es como, me maniquea en algún sentido. Creo que es muy buen world building todo esto que estuvimos viendo, más allá de la piña en la pera de Gwen es misterio y misterio es esta cosa loca y mística que nos acabamos de desayunar. Y a mí no solo que me encanta esta idea de que el personaje que menos pensábamos que estaba metida en el juego, porque nosotros vamos viendo que, bueno, a ver, Peter entra en el juego porque un día le cae la pelotita de Tony Stark y le dice, che, vos en realidad este sentimiento que tenés de que tu vida te falta, de que te falta algo en la vida, de que no está completa, bueno, en realidad estuviste siempre en lo correcto, vos tendrías que haber sido el mayor héroe no se lo dice, pero lo sabemos, el mayor héroe de la historia del universo. Marvel. Bueno, perfecto. Ahí entra Peter en el juego a sus 35, ponele. Harry entra en el juego. Era el hijo boludo de Norman. Norman se muere, hereda la compañía, empieza a investigar qué había en la compañía. O casualidad, había un montón de archivos, de cosas que decían qué había pasado, que hereda lo de Tony Stark, porque Tony Stark también se muere. Entonces encuentra todos los planes del padre de Tony y de Tony que confirmaban que The Maker les había robado la vida a un montón de personas. Entra en sus 30 y pico. Hasta ahí veníamos con los dos protagonistas de la serie, ¿no? Los protagonistas activos.
Pero ahora nos enteramos que Gwen Stacy está metida en el juego desde los 15, ponele, más o menos, desde que el padre le confiesa que es parte de Misterio. La que menos pensábamos que venía en el juego ya está hace mucho más que los protagonistas. Y ya sabe mucho más y ya estuvo jugando el juego de Tronos, no, pero el juego de los misterios con otras 4 personas. Mucho antes de estos dos boludos tuvieran trajes y salieran con trajes colorinches por coso. Y que claramente Misterio fue avanzando así en los rangos de las mentes maestras de Nueva York para meterse en los 6 siniestros y tener claramente un lugar de poder y acceso que necesitan para desbaratar el asunto, si es que quieren desbaratarlo o poder llegar a entender a ver si ellos estaban en lo cierto con lo que creían. Entonces, al final, uno de los personajes más importantes termina siendo Gwen, que no dábamos 2 mangos más que, bueno, sí, es la esposa de Harry. Y te cambia la manera de ver toda la serie y la manera en que actuó Ben durante todos los números anteriores. Que no era una cosa de, bueno, yo quiero ser buena y quiero ayudar a The Paper porque nada, porque tengo mucha plata y no sé qué hacer con la plata y quiero bancar cosas, proyectos copados. No, mentira, quería bancar el proyecto y ayudaba el proyecto porque tiene algo detrás de eso. El Misterio necesita que empiece a salir a la luz la verdad y que la cuente el que sea. O quien tenga huevos para contarla, porque tampoco es tan fácil. Y Así fíjate que que sí. Hickman lo sabía eso, porque no solamente nos hace un recap con todo lo que, como la reinterpretación de un montón de escenas que ya vimos, pero ahora sabiendo lo que sabemos de Gwen, sino que en un momento tiene una viñeta de una conversación con Harry en donde dice, creyeron que vos ibas a ser el Green Goblin, y ella dice, no, en serio, ¿cómo? Como hasta burlándose de la incapacidad del lector de poder predecir que ella, sobre todo desde el principio, que ella iba a ser uno de estos personajes villanescos o por lo menos de las sombras predominantes que conocemos como un villano de Spider-Man. Me parece que Hickman hasta cuando te lo revela meándote. Hickman nos está meando, se está riendo de nosotros y diciendo, ajá, esta sí que no te la veías venir. Y te lo dice en el texto y me parece fantástico. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver cómo va a seguir y hay algo que me molesta mucho de esta serie, que es que siempre se publica los últimos días del mes y no sé por qué, por alguna razón, se siente como que falta más tiempo, como que es un mes de diferencia, pero siento que falta, o sea, se me hace muy largo, creo que eso por supuesto habla bien de la serie porque muestra que estás enganchado y que querés leer, pero se me hace muy larga la espera y a veces creo que está bueno esto de lo mensual, no solamente tipo como lectora para poder digerir la historia, para poder leerla un par de veces más, para quedarme manija y para no quemarla tan rápido, porque eso también trae, como dije antes, una quemazón en los equipos creativos, que tiene por supuesto también consecuencias a nivel narrativo, pero sí que como me da esta sensación de que a veces se pierden algunas cosas. Como decía Tommy antes, esto de, bueno, asumimos que ya pasó un mes, entonces, bueno, uno podría decir, bueno, sí, no vemos a la familia mal, por ejemplo, porque como ya pasó un mes desde que están en el tráiler, podemos asumir que estas conversaciones incómodas respecto de estar mal, respecto del acostumbramiento, respecto del miedo que puede llegar a tener la familia, medio que ya la vivieron y ahora estamos viendo como la parte más romantizada o la parte más de acostumbramiento de la familia. Pero me parece que, por lo menos a mí como lectora, me hacen falta esos pedacitos de problemática, de conflicto, de esas mini conversaciones que a veces te hacen a la construcción de los personajes o de los vínculos entre los personajes. Entonces siento que a veces esta dinámica del mes a mes, por supuesto que hace que la historia no solamente se vaya sintiendo en tiempo real, sino que te permite avanzar mucho más, pero a la vez siento que deja afuera por ahí muchas cosas que, más allá de que Amazing se publique de manera quincenal, un poco como está estructurada es que a veces entre issue y issue pasaron un día o medio día, como mucho. Entonces vos ves en tiempo real la reacción de los personajes. Mientras que acá, dado que leemos abril, leemos mayo, bueno, hay todo un mes de esos personajes que nos estamos perdiendo y siento que a veces eso también hace que no le sigas tanto el desarrollo a cada uno o cómo cada uno vivió eventos que pasaron en el issue anterior.
Pero bueno, más allá de eso, creo que Ultimate es definitivamente uno de los títulos top de Marvel en este momento. De hecho, mismo dentro de lo que son las ventas, sigue bastante bien posicionado. Está en los top 10 cómics más vendidos de todos los meses. Y viene siendo así desde que estrenó, o sea, desde que se empezó a publicar el número 1. Ha ido subiendo y bajando independientemente, dependiendo un poco del número. Por supuesto, Ultimate Spider-Man número 1 fue número 1, mientras que ahora ha ido bajando un poco, pero de todas maneras logra mantenerse en el top 10, así que creo que eso habla muy bien de la serie, sobre todo cuando de la vereda de enfrente están también construyendo un nuevo universo que vino cargado de un montón de números 1, de personajes icónicos como Superman, Batman, Wonder Woman, Flash y bueno, y otros que tampoco vendieron tan bien. A Green Lantern me parece que no le fue tan bien como al resto. Los otros se mantienen en el top, pero eso no quiere decir que, digamos, creo que marcada la gran competencia que es que de la vereda de enfrente te estén construyendo un universo con un montón de personajes que venden un montón y Spider-Man, Ultimate Spider-Man número 16 logre mantenerse en el top 10, habla bastante bien de la serie. Así que bueno, muchachos, no sé si alguien tiene algo más para comentar, algo más para agregar, o podemos ir redondeando ya Ultimate 15 y 16. Sí, yo dos cosas. Una, se viene Otto Octavius, porque en este número vemos lo peor que le puedes hacer a Otto, que es sacarle sus juguetes, por lo menos a este Otto, cuando empieza a meterse en donde no tenía que estar. Me gusta que se empieza a dar cuenta de, che, hay algo raro como este, dice, porque está yendo a lugares extraños, en días extraños, eh, y empieza a sospechar de que hay algo raro, y lo despide Gwen. Así que, bueno, eventualmente me imagino que teniendo en cuenta que los Sinister Six tienen un miembro menos, alguien va a tener que reemplazarlo. Así que Otto tiene todos los números. Y lo otro, que supuestamente, si no mal recuerdo, el temita de los meses, que lo estamos hablando, lo recuerdo para los que solo están leyendo Ultimate Spider-Man. Hay un porqué de que sea mes a mes. Es que según el último número de Ultimates, que debería estar pasando al mismo tiempo que esto, faltan casi 6 meses para el regreso de The Maker, ¿no? Todo esto, lo que pasa en el mundo está pasando porque está la ausencia del villano principal del universo, del tipo megapoderoso, que desde el primer número de Ultimates está encerrado en su ciudad, donde el tiempo pasa de manera extraña, y no puede salir hasta casi, creo que era un año y pico. En los números de Ultimate Spider-Man no lo hacen, pero en los números de Ultimate sí te van contando cuánto tiempo falta para que. Porque es más importante, ¿no? The Maker, creo que es algo. Cuando lo muestran que The Maker es el que lo agarra a Peter Parker y lo saca de la exposición y del lugar donde lo picaría la araña. Nunca apareció todavía en Ultimate Spider-Man. Pero en The Ultimate sí, ahí es donde aparece. En The Ultimate dicen que faltan como es 6 meses, que serían algo así como 6 números. Si cada número es un mes exacto o no meten un número en el medio donde no sea necesariamente un mes. Así que se supone que en 6 meses tiempo nuestro, desde el 15 serían 7, porque ya estamos con perdón, desde el 16 serían 7, porque ya estamos en el 17. Quedan 6 números para lo que creemos que será un crossover o algo, un crossover en serio, ¿no? Como el último que salió de Spider-Man con Miles llegando al universo Ultimate. Que no lo escribe Hickman, no sé si después vamos a ver si lo charlamos, pero porque no hace nada a la serie de Ultimate Spider-Man. Entonces deberían faltar 6 números para algo grande, ¿no? Así que para eso está la gracia del mes a mes y que cada número sea un mes en específico. Sí, eso puede ser, pero yo si hay algo que paso a limpio de lo que decía Marian hace un ratito es que creo que hay un anhelo de que Ultimate sea quincenal. No quiere decir que vaya a pasar, pero el anhelo puede estar igual.
No, por favor, No, no. no, no sé Todo si menos que eso. sea quincenal, pero es tanto o sea, independientemente de que haya o no haya una razón, creo que eso es indistinto. El tema es qué pasa con los personajes. O sea, está bien, lo tenés que hacer así porque hay algo más grande que estás construyendo y eso también es un poco lo negativo que tenés de formar parte de un universo mayor, que es que a veces cosas que vos querrías ver de los personajes individuales un poco están a merced de la historia más grande que están contando, que en muchos sentidos es súper positivo porque te da una sensación de macro y de universo que funciona, que por ahí en otros lados no la tenés, pero a la vez a veces se pierde un poco esta cuestión más cotidiana de los personajes. Y yo, digo, entiendo que sea así y no es que me molesta. Creo que estamos teniendo un montón de... O sea, issue a issue, la verdad que yo lo disfruto un montón y de hecho esta reflexión que pude hacer respecto de los vínculos es porque leí el issue muchas veces y digo, che, me gustaría ver un poco más de esto, me gustaría, cuando lo leo la primera vez, generalmente termino re manija y muy satisfecha, pero bueno, eso es un poco la consecuencia de estar un poco limada con todas estas cosas y leer mucho los issues que los termino como sobrepensando y queriendo ver más de los personajes y queriendo entender un poco más de los vínculos y creo que es natural, sobre todo cuando conoces mucho a los personajes, decir, pero no sé si este personaje reaccionaría tan así, o me gustaría ver inmediatamente qué le pasa a este personaje después de esto. Pero esos son los pros y contras del storytelling, también en un storytelling un poco más inmediato, también te perdes un montón de cosas, las historias avanzan más lento, a veces termina habiendo mucho relleno y hasta se terminan perdiendo los motivos principales de los personajes. Yo estoy bien con el mes a mes, sobre todo porque ahora con Amazing también estoy muy bien, así que no me molesta esperar Ultimate, me gusta cómo se está desarrollando la historia y creo que hay para todo, hay para el que quiere leer cosas más seguidas e inmediatas y hay para el que está más para una cuestión de universo compartido y de un desarrollo de varios personajes en vez de uno solo. Así que bueno, muchachos, nada, yo les agradezco un montón por la charla de hoy, la verdad que me la pasé bomba, me encantó volver a leer estos issues que ya se habían quedado un poquito atrás en los meses. Y por supuesto que vamos a seguir cubriendo Ultimate Spider-Man. El próximo episodio que hablemos de Ultimate vamos a hablar de los issues 17 y 18. Así que esperamos que ustedes del otro lado también lo hayan disfrutado y que por supuesto nos dejen en los comentarios qué les parece a ustedes Ultimate Spider-Man. Esto ha sido el Diván de los Héroes Podcast y ya nos estaremos escuchando en otro episodio. Hasta luego.